tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En este video te hablaremos de las mujeres que estuvieron al lado de Jesús y que fueron también sus discípulas. Conoce a estas valientes mujeres que enfrentaron los prejuicios de la época para seguir al Maestro Jesús de Nazaret. Sabemos que durante su vida pública Jesús se rodeó de un grupo de hombres que lo seguían a todas partes, pero ¿tuvo también discípulas? De ser así, habría constituido un fenómeno sorprendente y escandaloso, ya que entre los judíos del siglo I estaba mal visto que un maestro enseñara la Torá a mujeres y que además se dejara acompañar por ellas. Si leemos el primer evangelio que se escribió, el de Marcos, veremos que Jesús solo aparece rodeado de hombres, nunca de mujeres, pero al final del evangelio nos depara una sorpresa. Cuando Jesús se hallaba clavado en la cruz después de morir, Marcos dice que allí había unas mujeres mirando desde lo lejos. Eran a saber, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago el menor. Ellas seguían a Jesús y lo servían cuando estaban en Galilea. Y habían también muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. ¿Quiénes son estas mujeres? Marcos da el nombre de algunas de ellas, las más conocidas en su ambiente, y nos señala varias características. La primera es que seguían a Jesús. El verbo seguir es un verbo especial que los evangelios suelen reservar para los discípulos de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús llama a Pedro y Andrés, que estaban pescando, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Cuando llamó a Santiago y a Juan, también dejaron a su padre y lo sirvieron. Cuando invitó a Mateo Leví, solo le dijo, «Sígueme», y él lo siguió. Al hombre rico también lo llamó diciéndole, «Sígueme». Es que, según Marcos, una de las condiciones que Jesús había puesto a sus discípulos era que lo siguieran. Se trataba de algo tan fundamental y la idea estaba tan arraigada en los 12 que una vez se cuenta que el apóstol Juan encontró por el camino a un hombre muy bueno, creyente y que realizaba hasta milagros, pero no fue considerado discípulo porque no seguía a Jesús. Y cuando aquellos 12 quisieron recordarle a Jesús que eran verdaderos discípulos, les dijeron, «Nosotros te hemos seguido». Pero no era un seguimiento simbólico, como cuando decimos yo sigo a tal cual autor o a tal cual artista, para decir simplemente que somos adeptos a su idea. No, era un seguimiento físico, literal, por los lugares y pueblos que él recorriera predicando y curando enfermos. Esa era la principal diferencia con los demás maestros y rabinos de la época. Estos reunían a sus discípulos en un edificio o centro de estudio, donde les enseñaba la ley y después los mandaba de vuelta a sus casas. Además, el plan de estudio que les ofrecía duraba una cantidad fija de tiempo. En cambio, Jesús había inventado algo novedoso. No los convocaba a ninguna escuela ni les ofrecía un curso fijo. Los invitaba a experimentar en su propia vida la buena nueva que él predicaba, y para eso los llevaba a todas partes, para que vivieran y experimentaran cómo era el reino de Dios entre la gente. Este grupo de mujeres, la fecha en que se formó está entre el 18 y el 20 de enero del año 29. Fueron llegando las evangelistas seleccionadas por los jefes,
es decir, Abner y Andrés. Es importante dejarlo claro, no fue Jesús quien eligió a las 10 mujeres. Él se limitó a dar su aprobación. Los que la eligieron realmente fueron, como ya mencioné, Abner y Andrés. He aquí sus nombres y un perfil mínimo de ellas. Ruth, hija de Mateo Leví, el administrador general del grupo. Como se recordará, Mateo era divorciado. Se casó 2 veces. Helen fue su primera esposa. De ella tuvo 4 hijos. La mayor era Ruth. Tenía 20 años cuando se unió a las predicadoras. Era de escasa estatura, rubia, de ojos verdes y rasgados. Era especialmente discreta, hablaba poco, se limitaba a observar. Era soltera. Las manos eran deformes, probablemente problemas genéticos. Raquel, cuñada de Judas, el hermano carnal de Jesús. Era bien alta, 1,90 m, cabellos blancos. Rondaba la edad de Jesús, de entre 33 a 34 años. Era muda, se comunicaba con el lenguaje de los signos. Soltera. Eliseo dice que no sabe cómo se las arreglaba, pero estaba en todas las salsas. Residía habitualmente en la costa occidental del mar de Tiberíades. Cocinaba divinamente. Juana, esposa de Chuza, el funcionario al servicio de Herodes Antipas. Era la mayor del grupo de mujeres, 60 años. Era delgada y nerviosa, voluntad de hierro, y tiraba de todos con enorme fuerza y alegría. Se hacía querer. Hablaba por los codos. En su juventud fue de gran belleza. Tartamudeaba. Vestía siempre de azul. Fue la mujer que influyó en algunas de las decisiones de Antipas a la hora de juzgar al maestro. A través de su marido consiguió demorar la orden de captura del Hijo del Hombre, que terminó firmando el tetrarca de la Galilea y la Perea. Marta, hermana mayor de Pedro y de Andrés, soltera, algo más de 30 años, siempre enferma, muy observadora, rostro conquistado por las pecas, altura media, pechos caídos, dientes en desorden, tendencia a engordar. Se pasaba el día comiendo, risa estrepitosa. Se enamoró perdidamente de Tomás. Isabel, la más bella del grupo, 40 años, divorciada. Tenía un hijo, pero vivía con el padre. Morena, ojos castaños, dulces y adivinadores. Era hija de un rico judío de Séforis, capital de la Galilea. Se enamoró del maestro. Jamás lo reconoció. Fue discreta y eficaz. Todo el mundo le solicitaba su consejo. Era alta y esbelta. Llamaba la atención de inmediato. Nasanta, hija del médico sirio Elman, que trabajó en el hospital de campaña en Sidon. Era negra como el carbón. Hablaba varios idiomas. No superaba el 1,5 m de altura. Era fina y muy sensual. Decía tener poderes heredados de su padre. Aseguraba que podía curar con las manos. No hablaba mucho. En las prédicas se limitaba a acompañar a las mujeres. Al morir Jesús, se adentró valientemente en el África Central, predicando la buena nueva. Celta, hija de uno de los centuriones de la guarnición de Nahum, pelirroja, muy gruesa,
ojos verdes y rasgados. Su madre era de origen oriental, soltera. Era la más combativa. Hablaba muy bien. Podía tener entre 30 a 32 años. Se distinguió como una de las mejores evangelistas. No tenía miedo a nada ni a nadie. Acompañó al maestro hasta la cruz. Gran amiga de María, la de Magdala, que se incorporó al grupo de las 10 mujeres días más tarde. Milca, prima de Tomás el escéptico. De escasa estatura pero bellísima. Ojos color miel, rasgados. Nariz y pómulos dominados por una tribu de pecas. Cabello dorado. Casi no hablaba, lo hacía con la mirada. Le gustó a Eliseo desde el primer momento que la vio. Era reservada y prudente, soltera, de unos 25 años de edad. Residía en Tiberíades con Alán, la ex de Tomás. Agamán, viuda siria, 60 años, muy rica, sin dientes. Colaboraba en todo, especialmente en la cocina junto a Felipe y los gemelos de Alfeo. No predicó, pero ayudaba a las familias de los íntimos con su dinero. Muy pocos lo sabían. Ella falleció durante el formidable prodigio de la multiplicación de los panes y peces. Susana, hija de Ismael, el nefasto saduceo y jefe de la sinagoga de Nazaret, renunció a su padre para seguir a Jesús. Tenía 40 años. Era alta y muy delgada, casi esquelética. Se teñía el pelo de rojo o de violeta según su estado de ánimo. Mirada inquisidora, le gustaba el arte. Esculpía a escondidas. Era soltera. Esas eran las 10. No mencionamos a María Magdalena porque, como ya hemos hecho un video sobre ella, y fue también la última en adherirse al grupo de mujeres predicadoras, por lo cual te exhortamos a que veas ese video que te dejaremos como sugerido. Estas mujeres se organizaron rápido y nombraron como jefa a Susana por unanimidad. Juana, la esposa de Chuza, fue designada tesorera, un cargo similar al de Judas Iscariote. Durante su vida, Jesús conformó un nuevo tipo de discipulado itinerante, pero su actitud más innovadora y audaz fue la de haber admitido en ese grupo a estas mujeres que viajaban con él, compartiendo esas instrucciones, y según dice Eliseo, muchas veces lo hacían hasta mejor que los propios discípulos. En su época a las mujeres no se le permitía semejantes libertades. No era bien visto que tuvieran trato directo con hombres que no fueran sus propios familiares, y cuando asistían en el templo con motivo de una fiesta religiosa, no podían ingresar en el patio donde estaban los hombres, debiendo permanecer en un claustro exclusivo. Asimismo, cuando iban a rezar a las sinagogas, permanecían separadas de los varones. La gente seguramente se preguntaría cómo era posible que un maestro afamado como lo era Jesús admitiera personas que la tradición judía consideraba no capacitadas para el estudio y el servicio religioso. Pero la respuesta de Jesús al aceptarlas en su grupo fue que toda persona es apta para el servicio de Dios. En las manos de Jesús, en el grupo de Jesús, en la escuela de Jesús, todos somos valiosos e importantes. Más aún, todos somos necesarios. De aquellas mujeres a quienes la sociedad de su época no consideraba, Jesús supo sacar enormes riquezas espirituales y descubrir un potencial impresionante.
porque nuestro valor como personas no depende de la aceptación de los demás, ni de cómo nosotros seamos reconocidos o aprobados. Depende del llamado de Jesús a cada uno. Eso es lo que vuelve a alguien extraordinariamente importante. Y Él sigue hoy llamándonos a hacer cosas grandiosas. A todos, basta con escucharlo y preguntarle: ¿a dónde nos quieres llevar? Si te ha gustado el video, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.